¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día, donde recordamos, hay reunión de comisión en un rato, exactamente al mediodía, donde hoy a la tarde a las 18 hay una reunión muy importante del bloque PRO. Alguien con muchos años diría para alquilar balcones, por ejemplo, porque bueno, habrá que discutir qué es lo que pasa con el bloque PRO después del complicado resultado de la derrota, tercer lugar y apenas 15 puntos para los Penato en la ciudad el pasado domingo. Hay un listado de diputados, tal vez los más cercanos a Patricia Bullrich, que habrá que ver si se pasan al espacio violeta de la Libertad Avanza o no. Es un tema que se irá resolviendo, pero hay que estar atentos a la reunión. Y después la convocatoria a la sesión de mañana con temas muy importantes, donde enseguida lo van a explicar mis compañeras. Quedó, no sé si llamativamente o no, afuera el tema Libra. Se va a tratar una cuestión de mucha coyuntura, como es las zonas inundadas del norte de la provincia de Buenos Aires y todo lo vinculado con cuestiones previsionales. Comienzo saludando a ellas, hoy una de blanco y una de negro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Caferata? Muy buenos días. Buen día, Pato Méndez. Bueno, hoy vamos a ver un poco los coletazos de la larga conversación que tuvimos el día de ayer sobre los resultados en la elección porteña. En primer lugar, muy interesante cómo se va a dirimir la interna que hay entre los macristas y el ala más afín al gobierno nacional en lo que respecta a las jubilaciones. Estamos en un escenario en que es probable que haya 7 u 8 diputados que el día de mañana, cuando se trate las reformas previsionales, vayan a acompañar una iniciativa que es de la oposición, que en su momento llamamos más amigable, pero que hoy podemos decir que es muy dura porque son quienes están impulsando la sesión opositora de mañana. Y con 7 u 8 números para el sector opositor, la verdad que es como una bendición. 7 u 8 votos, ¿no? Absolutamente, y más teniendo en cuenta que hay 14 dictámenes presentados en total, es muy difícil ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser la propuesta de reforma jubilatoria que se va a aprobar. Entonces ahí el PRO un poco interviene para definir cuál va a ser la ley que se va a aprobar en el Congreso de la Nación, lo cual no es poco. Así que a las 6 de la tarde va a haber una reunión del PRO, vos decís... alquilar balcones, decían, efectivamente, el bullrichismo y el sector más macrista se está relamiendo porque se siente total y absolutamente reivindicado después del resultado del domingo. Para ellos es una confirmación de lo que vienen diciendo desde hace 2 años, de que el único camino posible para el partido que fundó Mauricio Macri es fusionarse con la Libertad Avanza. Y prepárate porque va a ser un planteo que van a hacer esta tarde con la advertencia de que el PRO no puede salir a jugar en contra del gobierno. Claro, exactamente. Digo, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo ¿Bien? están? Muy buenos días. Bueno, eso es lo que pensaba mientras le escuchaba a María. Vos debés tener algún dato. Digo, me parece que no hay espacio con los votantes para que algunos integrantes del bloque PRO, incómodos por la derrota, empiecen a jugar más cerca de Encuentro Federal y de lo que era el peronismo que más cerca del gobierno. Van a ser muy cuestionados si hacen eso, me parece, pero bueno. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo estás, ¿Qué Pato? dice? ¿Cómo Bien. la verdad es que eso depende también de, a ver, de qué lado de la grieta te querés poner. O sea, esa es la realidad. De hecho, hoy todos los sectores más que se hacen llamar centros, en realidad están plegados, obviamente, a la oposición. Lo decía recién Mary, ya no es una oposición amigable o dialoguista, es una oposición dura. Entonces, el PRO me parece que se encuentra claramente en un momento en el que tiene que decidir de qué lado va a querer estar, por decirlo de alguna forma, y la presión principal que tiene que ver con que el electorado, que ellos siempre, ellos siempre se abanderaron con que el electorado de Milei era su electorado. Totalmente. Entonces, bueno, también tomar una decisión en base a eso. Ahora, para agregar un poco a toda la situación que tiene que ver con la sesión de mañana, no solamente se va a poner en juego el tema de las jubilaciones y, bueno, también las declaraciones de emergencia que forman parte del temario, sino también otras cuestiones que quedaron afuera. Sí, Libra, por ejemplo, u Libra, otras por más. ejemplo, quedó y discapacidad afuera. también, ¿no? No, discapacidad quedó afuera, pero Libra va. Sí.
¿Estaba o no? No No la estaba. vi. Ah, ¿no estaba? No la vi. Finalmente Me no. falta, puede ser. Por ahí no vi la segunda hoja, Porque no te voy a les digo una mentir, cosa, pero las primeras fracciones. Ahora lo chequeamos. Ambas compañeras mías estuvieron trabajando anoche hasta medianoche. Yo ya estaba Siempre cerca de Llegó dormir. tarde la Siempre convocatoria. me- Vos te reís, pero llegó tarde el y pedido yo de sé, sesión. ya sé, pero digo... La oposición no se ponía de acuerdo sobre qué Suena proyecto mi celular, presentar. en una ocasión era Romero y en la otra era Caferata anunciando lo que íbamos a dar. Y era tarde, Era- tarde, sí, medianoche. era tarde. por eso Igual- digo. igual- Y revisé yo, no vi discapacidad, pero bueno. Tampoco Bueno, nos igual puede mandes ser. al frente así. Claro, sí. No, ¿por qué? Si era al contrario. Otra Están cosa que quedó trabajando. fuera es algo que tiene que ver con los nombramientos de la AGN. Sí, Que eso es algo sí. que ahora lo vamos a estar hablando, pero durante los últimos días medio que se cerró una especie de acuerdo para poder impulsar los nombramientos de la AGN. Recordemos que los que corresponden a la Cámara de Diputados están vencidos desde diciembre del 2023 y todo el año pasado y lo que va de este año no se habían puesto de acuerdo. Quedó afuera finalmente porque, bueno, también hay un proyecto de ley que presentó el oficialismo para poder seguir negociando esos lugares. Pero bueno, la verdad es que queda en una incógnita el hecho de decir, bueno, abren el recinto. Una vez Sí. que abren el recinto puede llegar a entrar cualquier cosa. Una Claro. vez que tengan los números... De hecho, un poco la idea es eso, que todo el tema de Libre, que el tema de la AGN medio que se cuele por la ventana. Sí. Obviamente que van a hacer todo lo posible para que esta sesión no prospere, porque además, en caso de conseguir aprobar estos proyectos que tienen un impacto fiscal muy importante, por supuesto que se exponen a que el presidente lo tenga que vetar. Y el problema no es que el presidente lo vete, porque a él no le importa vetar. No. Él veta lo que Sí. tenga que vetar. Ahora, el problema es, ¿va a poder sostener ese veto? Esa es la Claro. gran pregunta. ¿Siguen existiendo esos 87 héroes? Está. Bueno, para después la pregunta sería que podría haber una paradoja en el medio, que el gobierno ganó las elecciones del domingo, pero justamente por ese resultado se le complica un poco la convivencia en diputados, lo veremos. Vamos con los títulos, esto es Orden del Día y ya venimos. Jubilaciones, mañana sesión especial al mediodía para tratar modificaciones en el régimen previsional. Tema de absoluta coyuntura, inundaciones en provincia de Buenos Aires buscan declarar zona de desastre y de emergencia a 16 localidades. Recién algo contaba nuestra compañera Romero, propuesta por Martín Menem, proyecto para cambiar la forma de elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 9 minutos. Estamos con María Caferata y María, todo lo que tiene que ver con un tema hipersensible. Ayer estaba viendo un muy buen trabajo que están haciendo investigadores particulares con la CIPEC o con el CIPEC, justamente hablando de esto, que parece de mucha complejidad. Diga, María. Sí, CIPEC está ya hace varios años que Sí. viene insistiendo con su proyecto de prestación proporcional de la vejez, que es similar un poco al que están presentando el PRO, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Algunas diferencias. En el caso de la CIPEC, lo que hace de alguna manera es eliminar la noción de los 30 años de aportes, pero equipara como la misma lógica de la ponen los 65 años, parte de un piso distinto. Son algunas Sí. diferenciaciones que, vamos a decirlo, de todas maneras la oposición presentó un dictamen y hay que ver cómo se resuelve después en el recinto. A ver, un poco de déjà vu estamos teniendo, no ¿De sé si déjà les vu? pasa, de una reforma previsional en la Cámara de Diputados en la era Milei, ¿no es Claro. cierto? Ya lo vimos el año pasado cuando una oposición muy similar a la de hoy en día aprobó, sancionó un aumento en las jubilaciones mínimas en su momento, de la misma manera que lo hizo con el presupuesto universitario. Ambas leyes, después aprobadas en el Senado, terminaron siendo vetadas por el presidente. En la Cámara de Diputados se insistió y se fracasó en los dos intentos. En ese caso, el PRO y el radicalismo mileísta que nació Sí. con peluca en Claro. ese año fueron actores claves. Ayer lo decíamos un poco. A ver, la pregunta es, el resultado del domingo, ¿cómo afecta la convocatoria del día de mañana? En principio, mal para la oposición.
hay ahí un aire victorioso de parte del gobierno nacional que hace mucho más interesante para los aliados negociar con el gobierno que no hacerlo como tal vez hace 2 años. Hace 2 meses. El gobierno venía bastante golpeado, el escándalo Libra había terminado afectándolo. Había muchos gobernadores interesados en sostener el tema Libra de manera presente en la agenda política. Hay que ver qué análisis hacen en este momento frente al caso del resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Pero vamos, si quieren, al caso puntual de la reforma jubilatoria. Como recién lo decíamos, hay varios proyectos para la sesión de este miércoles. No está discapacidad, Pato, ahí lo chequeé de vuelta, no va a ser uno de los proyectos presentados, pero vamos a tratar un poco de el tema fundamental, que tiene que ver con las 2 reformas jubilatorias. Son 14 dictámenes, así que los vamos a simplificar en 2 grandes ejes temáticos. Por un lado, los dictámenes que tienen que ver con un incremento excepcional de emergencia para jubilaciones, que es básicamente aumento de las jubilaciones mínimas, y otro aumento de la mínima. Básicamente. Y otra gran categoría que tiene que ver con la modificación del plan de pago de deuda previsional y la reparación histórica para los jubilados, que son 2 leyes que son básicamente alternativas para resolver la situación luego del vencimiento de la moratoria. María, cuando decís aumento de la mínima es eso, no es aumento para los que están 1 grado por encima, es la mínima. Paso a paso. Vamos a la próxima placa. ¿Y a qué me refiero? A ver. Son 2 cosas adentro del tema de los aumentos de los ingresos de los jubilados. Por un lado, vos tenés una propuesta de Unión por la Patria de llevar ese bono que hay hace más de 1 año a 115.000 pesos, hoy están 70.000 pesos, y después tenés una propuesta de Encuentro Federal y una parte del radicalismo también de llevarlo a 100.000 pesos. Eso lo van a tener que poner de acuerdo hoy y mañana porque es una diferencia de 15.000 pesos y el objetivo de la oposición es que haya un dictamen que termine pasando. Llevarlo de 70 a 100 o 115, O 115. Veremos cuál cierran entre los dos. Lo que plantea también la oposición es que sea una actualización por IPC, es decir, el monto que lo aumenten, ese bono va a seguir aumentando mes a mes según la inflación que haya. Lo que hay, eso que vos preguntabas, Pato, va a haber también aumento generalizado para todas las jubilaciones del 7,2%. ¿Qué es ese 7,2%? El histórico, inflación que no se tuvo en cuenta de enero del 2024, que ya se intentó implementar el año pasado con una ley que se sancionó en el Congreso y que después Milei vetó. Ahora vuelven a implementarlo, pero no solo para la jubilación mínima, sino que para todas las jubilaciones. Es decir, que todas las jubilaciones perciban un aumento de más del 7% de sus haberes. Este es, de alguna manera, acá el PRO no acompaña. Esto es impulsado por la oposición más dura y tiene que ver con un refuerzo de los ingresos, fundamentalmente de los jubilados que cobran la mínima, si bien hay un aumento generalizado. En principio, en la oposición sostienen que los votos estarían para aprobar este aumento. No sé cómo es el escenario para sostener los 2 tercios, porque ahí al PRO no acompañar es más difícil blindarse frente a un veto. María, te pregunto, vos no sos economista de profesión, pero has escuchado, nunca se ha utilizado este argumento que te voy a mencionar, ni por parte de los que están a favor o en contra, que ¿cuál sería el argumento? Che, vos aumentás la plata de los jubilados. Obviamente que te puede generar algún desequilibrio en el tema del equilibrio fiscal, que es como la palabra santa del gobierno. Pero ¿esta plata no volvería rápido al gobierno en materia de consumo? Porque la verdad que cuando teníamos gobiernos que trataban de que hubiese más consumo y llenarte el bolsillo, te decían, total, en materia económica, lo que te doy vuelve en consumo, en alimentos, y yo lo recaudo en IVA. Sí, este no es un gobierno que utilice la variable de consumo en términos de la reactivación económica. A lo mejor vos das un alivio social y esos 30.000 pesos, no es que la gente se lo va a guardar, no es que no sale, eso vuelve rápido en materia, al gobierno le vuelve rápido en materia de IVA. Pero ¿sabes lo que te dice el gobierno? No quiero moverme del equilibrio. No, y va a generar inflación. Recordemos que una de las anclas que tiene el gobierno nacional, aparte de la cambiaria, para sostener la inflación, es el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también de los jubilados. Entonces, en ese sentido te van a decir que no. No es un porque factor. Lo que yo digo no es aumentarle 1 millón de pesos más al que gana 10 millones, que a lo mejor se lo guarda, o va al dólar. Yo digo, va a consumo y vuelve en IVA, pero efectivamente, si hay más consumo se puede disparar la inflación.
Y que es básicamente eso es lo que se sostiene la promesa de campaña del gobierno frente a octubre. Eso y la calma cambiaria. Así que tenemos ese escenario, tiene todo Breto todo escrito encima este proyecto de ley, no es cierto, pero bueno, hay que ver cómo se resuelve en la sesión de mañana. En principio todavía no tenemos un monto exacto, diferentes discusiones que se van a dar en el recinto. Alternativa 3, a ver, ahí está. Esto es más complicado, porque acá tenés dos posturas muy distintas respecto a qué es lo que se hace con la moratoria previsional, que venció en marzo y que hoy está dejando que la gran mayoría de las personas que están en edad jubilatoria no puedan hacerlo porque no tienen los 30 años de aportes. Ya lo hemos hablado, la gran mayoría son mujeres, estamos hablando de casi el 90% de las mujeres que no cumplen con los 30 años de aportes, un 70% de los hombres. Habla de un problema estructural que va más allá de este gobierno nacional y que se ha buscado solucionar de manera sistemática a través de parches que son las moratorias. Acá es donde se mete parte del trabajo de CIPEC, me parece, ¿no? Sí, porque... Claro. A ver, eso es una consecuencia concreta de los elevados niveles de informalidad y también del fraude laboral que muchos empleadores incurren a el no registrar tus años de aportes, ¿no? Tenés por dos lados, informalidad y el fraude que llevan a cabo los empleadores. Hasta ahora, de vuelta, se vino solucionando con parches que son las moratorias, que es una moratoria básicamente es, bueno, se jubila, a veces por lo general vos pagas los años de aporte que vos no cumpliste, pero la idea es, bueno, todos trabajaron porque son todos trabajadores, entonces se suma los años a todos que no tenés a la mínima. Registrados los vas pagando. Exacto. Con una disminución de tu cuota. El gobierno tomó una decisión en marzo de no prorrogar esa moratoria que había sancionado el gobierno del Frente de Todos, entonces ahora la posición está frente a una disyuntiva. Por un lado, vos tenés la propuesta del peronismo y de la izquierda de prorrogar ese plan de pagos de deuda previsional por 2 años más, bajo la premisa de que el costo fiscal que implicaría llevar a cabo esta medida tampoco es tan elevado. En los 2 años sería un costo fiscal del 0,165%. No llegas al 0,2. Es muy menor. El argumento del peronismo, Julia Estrada fue muy enfática al respecto, dice que se puede solventar con el ajuste que ya llevó a cabo el gobierno y el ahorro fiscal que eso generó. Entonces dice, con lo que se ahorraron se puede cubrir este mínimo costo del 0,165%. Esto es prorrogando la moratoria. Exactamente. Ahora, vos hablabas de CIPEC. Hay otra propuesta que es la que tiene mayores chances de salir el día miércoles, porque es la propuesta que tiene el radicalismo, Encuentro Federal, que es el pichetismo, y un sector del PRO, la coalición cívica, que es la prestación proporcional por vejez. ¿Qué es esto, no? Hay diferentes propuestas, pero para hacerlo de manera más sencilla es... Vos eliminás el concepto de 30 años de aportes para jubilarte, partís de la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima, y en base a la cantidad de años de aportes que vos efectivamente hiciste, ese 80% se va a ir incrementando en base a el monto también de esos aportes. Entonces la idea es que todos puedan jubilarse y todos lo hagan en base a la cantidad de años que oficialmente aportaron. Si tenés 20 años, vas a tener una jubilación mera un poquito superior a la que aportó 10, por ejemplo. Sí. Y la idea también es no volver a insistir en la diferenciación de la edad jubilatoria. Recordemos que las mujeres se jubilan a los 60 años, los varones a los 65. La PUAM de alguna manera elimina esa diferenciación. ¿Esto sería la PUAM o no? No es la PUAM esto. Sí, prestación proporcional por vejez era una PUAM. Los otros la llamábamos PUAM proporcional. Y pero perdóname, una consulta que no sé si se podrá resolver, porque de esto en algún momento hablaba José Luis Espert, y José Luis Espert lo planteaba desde el manejo de las cuentas de la Nación. Dice, si vos tenés una PUAM, la PUAM podría surgir de los recursos que vos tenés, por ejemplo, para atender a discapacitados y veteranos de Malvinas, decía, y no del ANSES. Eso... ¿En algún momento se está hablando si los recursos serían del ANSES para esta PUAM o vendrían de otro lado? No. Hasta ahora no modifica el sistema de financiamiento, lo que sí propone, pero lo que sí propone, por ejemplo, el dictamen que tiene la firma de Encuentro Federal es las alternativas sobre cómo se puede costear esto. La famosa separata del gasto tributario. Te dice, bueno, entonces tenemos un costo que viene de un montón de exenciones impositivas, eliminemos esas exenciones impositivas. El principal es la Tierra del Fuego.
Sí, Tierra del Fuego, pero había también... varias. No, está la ley de conocimiento, hay un montón de Los propuestas. sueldos de jueces y magistrados. Los sueldos de los jueces la no ganancia que no magistrados, pagan. Sí, la modificación del impuesto a bienes personales, que recuerden que se subió el piso. Sí. Hay muchas propuestas sobre cómo se puede terminar pagando y el objetivo que tiene el pichetismo es decir, nosotros no queremos desfinanciar el Estado, tenemos esta propuesta de exenciones impositivas que benefician fundamentalmente a los que tienen mayores ingresos, eliminémoslas y utilicemos ese dinero para pagar a los jubilados, que es lo que son los que menos tienen. Hay como una lógica de responsabilidad fiscal. Es el que tiene más chances de salir el día de mañana. De vuelta hay que ver qué resuelve el peronismo, porque para que la ley salga necesita sí o sí de los votos de Unión por la Patria, que recordemos son 98, pese a que hay 2 que se fueron al frente de izquierda. Milagrosamente siguen bastante pegoteados, ¿no? Pese a todos los vientos que lo cruzan, siguen ahí 98. Sí. Y, bueno, un par se ha ido, pero bueno. Se fueron, pero siguen estando. Sí, Julia Estrada y Mónica Macha, que no, se ya sé, no, me estoy pensando en Mirabella. En Mirabella, exactamente. Sí, en Mirabella, sí. Sigue unido el peronismo, en principio, en el bloque. Los otros temas que se van a tratar en la sesión del miércoles, que esta mañana ya fue convocada por Martín Menes, así que ya está oficializada. Tenemos, lo hablábamos recién, la declaración de zona de emergencia y de desastre en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires, eso es todos los alrededores de Zárate. Se confirmó la muerte de una persona esta mañana. Hay que ver cómo se resuelve. Venimos de un historial de que la Cámara de Diputados aprueba proyectos para declarar emergencia en zonas y en el Senado nunca se terminan sancionando. Cuando se discutan en el Senado estaban votando Bahía Blanca, estaban votando en el Senado hace poco. Sí. Y ni siquiera, perdón, era el proyecto que acá fue aprobado. Ese era el tema. O sea, el Senado aprobó otro proyecto, por lo tanto, ese proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. Bueno, pero se sienta postura con esto. Perdóname, una pregunta técnica. Cuando yo era chico, los miércoles era para sesiones ordinarias y martes y jueves para extraordinarias. Eso ha quedado, porque es miércoles la sesión, va a ser extraordinaria, una especial, perdón. Especial eran martes y jueves y los miércoles eran las ordinarias. Y no tenemos sesiones ordinarias desde la mayoría que tenía Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Pero son todas sesiones especiales. Pero así todo eran martes y jueves más las especiales, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta tocó miércoles. Todo es un análisis en base a los números que tiene la oposición para conseguir el quórum. Y había otro proyecto más que está, bueno, es un proyecto, un tema, que es la Comisión Libra. Eso. La Comisión Libra no está en el temario de la convocatoria de la sesión porque es un tema que la oposición lo va a presentar como una moción. Lo que se va a buscar hacer el día de mañana es forzar el tratamiento de las autoridades de la comisión que terminaron un empate de 14-14 hace ya unas semanas, porque oficialismo y oposición tienen la misma cantidad de integrantes. El objetivo de la oposición es utilizar el recinto y aprovechar la mayoría que tienen para designar a uno propio en la presidencia de la comisión y así hacer que empiece a activarse un poco. Prepárate, Pato, porque va a ser una discusión reglamentaria muy larga. Martín Menem sostiene que no se puede plantear una moción de preferencia para definir las autoridades de una comisión, que eso solo lo puede hacer la comisión. Te diría que incluso que hay unas voces opositoras que coinciden, pero lo hacen por lo bajo. Pero el objetivo que va a tener el Encuentro Federal y el peronismo y el radicalismo díscolo es decir, nosotros tenemos la mayoría y el que tiene la mayoría decide e interpreta el reglamento. Hay que ver cómo se resuelve la sesión. Hay que ver si tienen la mayoría. Hay que ver si tienen la mayoría después del domingo. Hasta hace una semana la tenía de vuelta por el interés de algunos gobernadores de que la Comisión Libra esté funcionando porque ven que perjudica al gobierno y le funciona para negociar. Hay que ver si Martín Yarlora sigue tan dispuesto a conversar con la oposición luego del resultado del domingo y las conversaciones que están habiendo a nivel de las cajas previsionales. Ahí estamos, exactamente la hora 11:25. Viene en un ratito Daniela Romero. Esto es Orden del Día. Ya seguimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos, 2 temas muy disímiles. Uno era la cuestión previsión social, jubilaciones que le importa a todo el mundo. Lo otro, auditoría general, parece una cuestión mucho más de la casta, mucho más claro, que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos. Auditoría general está sin funcionar hace mucho tiempo. Todo lo que uno no puede avanzar o no puede avanzar el país en materia de designación de un defensor del público, del pueblo, en lo que es la elección del procurador, de los integrantes de la Corte, también se trasluce en la incapacidad para votar mayorías y conformar la conducción de la auditoría. AGN, ¿qué pasa, Romero? Es exactamente lo que dijiste, es un tema muy de la casta. Muy de la casta. La verdad es que, sí. Importa, ¿no? Pero importa mucho. Sí, no, por supuesto. Sí, a ver, la AGN sí, tiene rango constitucional. Acordémonos de que es un órgano que se encarga de hacer el control externo y justo este año le tocaba la Agenda 2025 que no dejaba atrás casi ninguna cuestión del gobierno de Javier Milei. Iba a ser, tendría que ser, la primera vez que hagan una revisión de la gestión de el gobierno de Milei. Pero nos encontramos con una situación que un poco la estabas recién anticipando, Pato, que es que no está, a ver, no está en funciones porque no tiene auditores, pero bueno, van a decirte que igual sí están en funciones, que pueden seguir igual, de hecho algunos siguen cobrando igual, pero la realidad es que no tiene auditores auxiliares. Son sueldos mínimos, ¿eh? Dale, sí. Dale, creo que es alrededor de 8 millones de pesos. Es mucho trabajo. Sí. Mejor que los senadores. Sí. Menos que un senador en realidad. Dale. La realidad es que, bueno, los auditores auxiliares vencieron sus mandatos, el de los correspondientes a la Cámara de Diputados en diciembre del 2023, o sea, apenas asume el presidente Javier Milei, y los del Senado, los otros 3 del Senado, el 31 de marzo. Bueno, entonces, a partir de un poco lo que interpretaban en un despacho es que, a ver, la situación de la negociación por la AGN en la Cámara de Diputados hace 1 año y medio que no avanza. Sí. ¿Por qué ahora de pronto se pondrían de acuerdo? Porque están apurados, porque se vienen las elecciones
Ya en las elecciones que van llevándose a cabo a nivel local, aparece un mensaje muy claro que es de legitimidad al gobierno y también de, básicamente te ratifica los muertos políticos, como le dicen, ¿no? Que todavía obviamente existen acá en la Cámara de Diputados y en pos de eso dicen, negociemos ahora, acordémoslo ahora porque esto tiene fecha de vencimiento para nosotros. Una pregunta para entender, a ver si no me equivoco. Una auditoría funcionando y con autoridades estaría estudiando a partir de enero del 2025 todo lo que pasó con el gobierno de Milei durante el 2024, que es básicamente la ley base, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, como por ejemplo las reservas del oro del Banco Central, las contrataciones del Ministerio de Seguridad y Defensa, también el presupuesto de la Secretaría General de Presidencia que comanda Karina Milei. O sea, la Agenda 2025, si vos la ves, porque ya existe, obviamente, ya se aprobó, empezó a, iba a empezar a revisar todas las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Javier Milei. Del año pasado. Es toda la gestión, no es solamente las leyes aprobadas. No, Recordemos, a ver, la AGN trabaja hace muchísimos años, no tenemos muchos ejemplos de informes que haya elaborado la AGN que hayan llegado un poco a la opinión pública. Me acuerdo de uno solo en tiempo Mauricio Macri con el endeudamiento. Y uno sobre ferrocarriles, cuando había sido la tragedia de Once. Ahí tenés. La presidió un radical y el informe de la auditoría sobre lo que había sido el control de los ferrocarriles en esa gestión antes de Randazzo fue durísimo, me acuerdo. Mira, yo tenía el recuerdo más que nada del gobierno del Frente de Todos, que esa AGN se dedicó a estudiar lo que fue el presupuesto del gobierno de Mauricio Macri, se hicieron un festival con el primer endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que pidió Caputo. Estamos. Romero, seguimos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional correspondería para el año siguiente, ¿no? Claro, claro. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir a los nombres. Bueno, tenemos una foto acá, uno de Emilio Monzó y otro de Juan Ignacio Forlón. Este sería el acuerdo, Pato, que habría trascendido durante los últimos días, ¿no? Porque vos en esta situación tenés que los tres auditores que corresponden a la Cámara de Diputados, en realidad, si bien tendría que ser proporcional a los espacios políticos, no se define si es por bloque, por partido. Termina siendo una negociación entre todos y acá asume el que tiene los votos. Y acá el acuerdo sería con el peronismo. Justamente, Emilio Monzó, diputado de Encuentro Federal, vendría a proponerse frente a la AGN como una especie de republicano centro. Literalmente así fue como lo definieron. Pero claramente lo que alertan desde el oficialismo es Monzó no es ningún centro, porque viene negociando con el peronismo y viene estando muy pegado al peronismo durante este último tiempo, así que de centro no tiene nada, esto es claramente una cuestión del peronismo. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Dicen que hay un acuerdo entre Monzó y nada más ni nada menos que Sergio Massa, porque desde el peronismo impulsaban a Forlón y también impulsaban a Forlón desde Máximo Kirchner. Sí. Pero Massa quería a Guillermo Michel. Acá accederían los diputados de Sergio Massa, que se reunirían hoy con Sergio Massa, los diputados nacionales, entre otros temas, probablemente esté el tema de la AGN, porque ahora tienen un acuerdo con todo el peronismo y el Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre, para que queden estos dos postulantes para la AGN. Quedaría un tercero. Ese tercero ahí acorralan un poco al gobierno, al oficialismo y a sus aliados, que tenían a otros barajando, ahora vamos a ver cuáles son, y a partir de ahí es que surge este proyecto que tiene la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros diputados de La Libertad Avanza. ¿Para qué? Básicamente para agregar otro auditor correspondiente a la Cámara de Diputados y poder renegociar esta situación. Porque, ¿qué pasa? Así quedarían básicamente sin sillas los libertarios en la AGN, porque al tener a Monzó y a Forlón y tenés un tercero ahí que se disputa entre los demás candidatos que están barajando entre el PRO, la UCR, de alguna forma lo presionan también a Mario Negri, que es el que estaría impulsando la Unión Cívica Radical, y quedaría afuera la Libertad Avanza. Y perdóname, consulta, ¿Michel quedaría fuera también? Sí, que sería Monzó y Forlón serían los que quedan, el acuerdo sería justamente con Sergio Massa por eso, porque queda Monzó y queda Forlón. Es un acuerdo, si querés, Massa máximo. Sí, para que vaya claramente. Forlón.
No, pero claramente... Sí, pero eso es un acuerdo, eso es un acuerdo con Encuentro Federal. Sí, Pato. no, ya sé, dentro del peronismo, digo. El porque peronismo Forlón es un hombre dirimió vinculado esa a disputa Máximo. el año pasado, ya Sí. en su momento, que no se ponían de acuerdo ni Máximo ni Massa sobre cuál de los dos iba a Claro. hacer la propuesta. Ahí está. Y hubo conversaciones en el marco de, bueno, cómo van a ser los armados territoriales Y en las se optó por Forlón. elecciones. Sí. Sí, y también es probable que Guillermo Michel esté al frente del armado peronista en Entre Ríos, Claro. vaya a ser encabece alguna de la lista de Sí, diputados sí. nacionales, las negociaciones van por diferentes No, sí, lados. sí, Me sí, sí. causa, es muy curioso, yo te escuchaba, que hoy en día Emilio Monzó, que supo ser el presidente Claro, de la Cámara de por el PRO. Diputados de Mauricio Macri, Sí. hoy en día, cuando dice que es un republicano de centro, el oficialismo sostenga que es kirchnerista. Digamos, cómo cambia el escenario político un en que eso los viene últimos 2 cambiando. años. Eso cambió mucho durante los últimos meses, más que nada. Porque te acordás, Mary, que el año pasado como que es esto que mencionabas, apenas arrancamos el programa. La oposición que le decíamos dialoguista hoy es Claro. oposición dura. O sea, el año pasado era muy distinto cómo se manejaba la Cámara de Diputados dentro de los que todavía eran sectores más díscolos. Hoy en día vos tenés una oposición que se quiere justamente poner de acuerdo para poder tener una capacidad de acción. Porque si no, no pueden hacer nada. Patalear por patalear no Sí. tiene mucho sentido. Y de alguna manera lo que venían un poco alertando desde los despachos oficialistas es ojo con Monzó, ojo con Massot, porque están actuando muy pegados al peronismo y bueno, resulta justamente en este acuerdo por la AGN que quieren apurar y probablemente pueda meterse por la ventana en la sesión de mañana. Breve Pato. foto sobre Monzó, ¿no? Que muy joven era un hombre de la UCD, llegó al Congreso como asesor de la UCD, después fue durante mucho tiempo un hombre del peronismo, fue intendente del peronismo, rompe con el peronismo en el conflicto con el campo y ahí se acerca progresivamente al PRO. Y convive mal con Marcos Peña y con Macri y uno ve muchos choques entre el 15 y el 19 entre la Cámara de Diputados y Balcarce 50. Y ¿no? le agrego una cosa más. Agregue. Emilio Monzó es el que llevó a Silvia Lospenato al PRO. Exactamente. Estaba por meterme ahí. Exactamente, porque juntos trabajaron cerca de un gobierno de Scioli. Sí. Cuando él fue eso ministro de Asuntos Agrarios, no efectivamente. se escapa para nada de la situación, no se va a escapar en A toda ver. la semana, la situación del domingo, Pato, porque Claro. un poco lo que también trascendía era, Monzó muy probablemente tenga el apoyo también de un sector del PRO. Por supuesto que estaba en la mira Álvaro González y también los Penatos, justamente por esto que estaba mencionando recién Mary, Claro. ya entra la política de la mano de Monzó. Entonces un poco también lo que estaban especulando es que no solamente conseguirían el apoyo del peronismo, de Encuentro Federal, de los radicales de Democracia ¿Y para los Siempre, nombres sino se que votan en la también Cámara? algunos del PRO. ¿Los nombres se perdón. votan en la Cámara? Sí, Los sí. no- Esa es Tiene la que llegar idea. muy bien rosqueado. Tiene, Para claro, eso, claro. exactamente. Bueno, para eso Monzó. Bueno, pa- sí. Claro, exactamente. claro. Rosquero y armador de Claro, profesión. El tema es que por ahora no parecieran tener los votos. No. O sea, por algo, si no, ya lo hubiesen incluido en el temario. La idea era que esté en el temario de la sesión que trascendió anoche. Ahora, claramente, si tienen los votos, lo pueden quizás meter por la ventana. Ya que no esté en el temario, significa que probablemente no tengan los votos y un poco ya están respirando desde el oficialismo, porque la idea es que esto no suceda, porque se quedan sin una silla, básicamente. ¿Cuántos auditores tiene que tener la AGN, Romero? Está el auditor general. Sí, que es y el después, presidente. Que es el presidente. ¿Y 5 más? No, y son 6. Ah, 3 de la 6. Cámara de Diputados y 3 de la Cámara de 7, Senadores. En total son 7. Está. Bueno, ahora lo que proponen es cambiar esto, Sí. no de la cantidad de auditores, sino cómo se reparten. A partir, bueno, un poco de lo que estábamos mencionando, Dale, ¿no? vamos La con la AGN otra. queda fuera del temario de la sesión que está programada para mañana a las 12. Y lo que presenta el oficialismo es este proyecto de ley, que básicamente es un proyecto de ley para reglamentar la AGN. No solamente habla de esto, de la cantidad de miembros, no se centra solamente en eso. Es un proyecto bastante extenso que se refiere a todo, a cómo funciona con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el tema del presupuesto, el tema de una especie de modernización de la AGN, donde incluye, por supuesto, en un capítulo el tema de cómo funcionarían los auditores, el auditor general y los auditores auxiliares. Si pasamos a la Hermoso siguiente edificio de la placa. AGN frente a la Plaza Sí. de los Dos Congresos. Sí. Hermoso edificio, sí. Sí, Dale. hermoso. Los auditores auxiliares, vamos a ir directamente Dale, a la otra al grano. página. Vamos. Lo que plantea es que haya tres auditores que arregla la Cámara de Diputados en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros, rosca,
y que haya 1 en representación del oficialismo. O sea, en vez de 3 tendría 4. Y en cambio, en vez de tener 3 en el Senado, pasarían a tener 2. ¿Por qué al oficialismo le interesa esto? Acordémonos de que también en el Senado, primero que hay un proyecto de ley para ampliar los miembros de la AGN, que si no me equivoco lo presentó el senador del peronismo, José Mayans. Pero ¿qué pasa en la AGN? Vos tenés a casi la mitad del recinto peronista. ¿Qué tanto podés negociar ahí teniendo 6 senadores? Claro. Acá vos tenés una diversificación, si querés, de los espacios que te puede ayudar a poder negociar. Pero con este proyecto básicamente lo que se aseguraría el oficialismo es que entre nada más ni nada menos que Santiago Viola. Santiago Viola, si vamos a las fotos, si no me equivoco, es apoderado o fue apoderado de la Libertad Avanza. Él es el que quiere Karina Milei en la AGN y ese es el candidato que el oficialismo quiere meter sí o sí en la Cámara de Diputados, que tiene mucha más chance de hacerlo que en el Senado, por supuesto, reitero. En el Senado la rosca es distinta, también se habla de Mario Negri en el Senado con los radicales. Por supuesto que tenés ahí también la cuestión de los senadores de las Provincias Unidas que funcionan como aliados del gobierno, entonces podría haber algún candidato que sea en el fondo más violeta, pero la realidad es que es muchísimo más difícil en el Senado. Este proyecto básicamente empodera a la Cámara de Diputados, que incluso en el proyecto dice que se podría te dice las causas de remoción de un auditor auxiliar y que sería con mayoría simple de la Cámara de Diputados, por ejemplo. También le acortan los mandatos, porque en vez de ser 8 años serían 4 años. No sé si podemos pasar a la siguiente placa. No, la quinta. Sí, dale. La quinta. Si podemos ir a la quinta, que un poco repaso cuáles son otros aspectos de este proyecto de ley. Y que la remuneración sea igual a la de un diputado. También. Está bien. Sería la mitad de lo que estaban persiguiendo en este momento. Sí. Es un poco pareciera ser que el objetivo del proyecto es quitar el mayor poder de incidencia que tiene el peronismo debido al control histórico que ha tenido del Senado de la Nación y las mayorías que tiene la Cámara de Diputados. Es cierto que la AGN, debido a esa presencia constante que tiene en el Senado, ha sostenido los controles de la auditoría durante los últimos años. Sería buscar eliminar eso, entiendo. A ver, cabe aclarar que igual el auditor general, perdón, siempre va a corresponder a la oposición por una cuestión constitucional. Eso siempre va a ser así, pero de esta manera lo que permiten es hacer una renegociación. Igualmente todo esto sumó. Y les explico por qué todo esto sumó. Porque en realidad lo que quieren es que no se defina ningún miembro de la AGN hasta después de las elecciones de octubre. Para tener otro número, para tener otro número para negociar. Por supuesto, aparte, pensémoslo bien, realmente, ¿por qué el Senado resignaría a un auditor? Claro. Para dárselo a la Cámara de Diputados. Eso tendría que ser aprobado por el Senado. No podés estar cambiando permanentemente las leyes. Le pasa a todos los gobiernos según tu momento particular, ¿no? Sí. Acá, tengo mal el Senado, voy para diputado. Tengo mal diputado, privilegio el Senado. Un dato de color que lo leía a un colega que me reía cuando lo leía, que decía que los de la AGN les encantó el proyecto. Claro. Porque bueno, es un proyecto que, a ver, va más allá de la cuestión de la roscada acá. Sino que algunos de la AGN festejaron que es un proyecto que está bueno en otros aspectos. Pero difícilmente, reitero, difícilmente el Senado resigna un auditor, pero lo que sí consigue con este proyecto es de alguna forma volver a abrir la negociación. Lo que buscan es hacerlo desde cero. La realidad es que al gobierno le interesa que se quede paralizada la AGN este año. Claro. O sea, esa es una realidad hasta después de las elecciones de octubre, aunque sea para poder justamente tener más número para negociar una silla. Sí, que es un tema complicado, porque yo lo entiendo políticamente, ¿viste? Pero cuando la gente se enoja con la dirigencia política, cuando se enoja porque las cosas no cambian, también parte del malestar son estas cosas, ¿no? Porque una auditoría funcionando sería, la verdad, muy interesante y ha habido trabajos muy completos sobre determinados momentos complicados de los ejecutivos de turno. Pero si vos dormís todo, ¿me entendés? Bueno, a la gente no le gusta, digo, hay que estar atentos. Votó el 50%, 53% de la gente convocada. Yo no sé si estas cuestiones también no incomodan, pero bueno, las estamos manejando muy casta, me parece, pero bueno, qué sé yo. Sí, yo te diría igual, de todas maneras, que discursivamente
es más funcional a lo que plantea Javier Milei, que no funcione, que sí funcione. Claro. Quiero decir, el discurso anticasta No, que claro, trajo sí. el presidente se refiere a cuando el Congreso está trabado y Totalmente. no puede aprobar algunas leyes, cuando la AGN no funciona. En todo caso, es un insumo para El No, un proyecto, claro. discurso que es de todos oficial. modos, el proyecto de ley, si lo lees, le tira muchas flores a la AGN, define Claro. mucho el rol de la AGN. De hecho, bueno, Está dice divino, que pero si funcionás poco, mejor. lo que Claro. dice en un momento, de hecho, bueno, justifica de alguna forma empoderar la Cámara de Diputados como el representante del pueblo. Bueno, hay una cuestión ahí de defensa de la AGN, pero bueno, en este momento, si vos tenés, por supuesto, un oficialismo en minoría, es muy difícil realmente conseguir. No me quiero equivocar, pero creo que la auditoría es una creación también de la reforma de la Constitución del 94. En me la, parece, ¿eh? en la reforma de la Constitución del 94 se le agrega jerarquía constitucional a la AGN, que es uno de los organismos de control. En este caso es un organismo de control externo, a Claro. diferencia de la SIGEN, por Claro, ejemplo. sí, sí, Pero sí tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma del 94. Claro, estamos. Sí, sí, sí. Es curioso, igual de todas maneras, que a menos de 24 horas de que comience la sesión, porque va a ser al mediodía, todavía está un poco en veremos cuál va a ser el contenido del debate, que Tal da cual. un poco cuenta de cómo están esas mayorías opositoras para efectivamente conseguir el quórum y después los votos para aprobar las leyes, ¿no es cierto? Si un plato fuerte es la AGN y todavía no está en la convocatoria oficial, si otro plato fuerte es la moción por el caso Libra y no aparece en el temario porque requiere otro mecanismo para que se debata, pero que está siendo sujeto a debate sobre la reglamentación, si es reglamentario o no es reglamentario, bueno, va a ser una sesión medio de los tiros. No, totalmente. Y Es además una creo sesión que, dinámica, sí. Creo que además tiene la particularidad de todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno Libertad Avanza en materia de que llega con muy pocos diputados y muy pocos senadores. Porque hasta acá, digo, se ponían fácil de acuerdo, auditoría. La presidencia es para un opositor, pero después entre los auditores había mayoría de los oficialistas, se negociaba mucho y avanzaban muy pocas cosas. Acá tiene poco número para pelear el gobierno, entonces se le ha complejizado todo, me parece, ¿no? Es que es exactamente ese el problema. Claro, Sí, sí, sí. claro. Sí, ha obviamente. tenido poco No es que número. solo quieren el presidente y entre los directores quieren Bueno, poner de hecho, gente no se propia. mostraron las fotos, pero Sí. para terminar un poco con este informe, los candidatos que también Ahí está, están claro. sobre la mesa eran, yo mencioné a Santiago Viola y lo mencioné a Mario Negri por parte de la UCR. También me dijeron que había una interna en la UCR porque algunos, por ejemplo, de Loredo no Sí. querían a Negri. Pero bueno, más es allá una de pelea eso... nueva, Negri de Loredo es una pelea nueva. Sí, no, sí. a ver, rosquita Sí. interna también, viste, Claro. bien de casta como Claro. dijiste vos. Y Fácil de después explicar, también ¿eh? Jorge Triaca, cercano a Mauricio Macri, ese es el que proponía el PRO. Un PRO que ahora está completamente debilitado, hay que ver si lo puede... Jorge Triaca, que es la persona que más allá de que fue el ministro de Trabajo de Mauricio Macri, fue el que puso su quinta en muchas reuniones del PRO más alineado con Mauricio Macri para ver en línea con esta renovación identitaria que tiene el PRO en pos de evitar una fusión con la Libertad Avanza. Es decir, Triaca es un nombre de Macri, de un PRO más arisco al gobierno nacional. No es que sería ese sector del PRO que está más alineado con Triaca, Javier Milei. decís, ¿es un nombre de Macri Jorge o Macri Mauricio? Macri Mauricio. Ah, Que, de vuelta, tuvo mucho protagonismo en el último año porque, por Sí. ejemplo, en su quinta se organizó este encuentro de jóvenes PRO que Claro. cayó muy mal en un sector del PRO que está más alineado con el gobierno nacional porque los veían como que lo estaban jubilando para atraer a una nueva generación que se oponga con un poco más firmeza con el gobierno nacional. Entonces, si fuera la propuesta Cristian Ritondo, que tiene buen vínculo con Santiago Caputo, Claro. con Karina Milei, con el propio Javier ahí Milei, está. es distinto que sea el propio Triaca. Entonces son los perfiles también adentro del PRO que se Sí, proponen. acá tenés, sí, tal cual. Tenés a estos tres candidatos que en algún punto querían pelotear entre el oficialismo, por eso decían un poco, nos dejaron entre la espada y la pared, porque tenés a Monzó, a Forlón y este tercero que se Claro. disputa entre estos tres. Obviamente el oficialismo quiere que sea Viola, es el hombre de Karina Milei, quiere que esté en esa silla, que tenga una silla sí o sí, que en el Senado es muy imposible que la consiga. Entonces, esa es básicamente la cuestión y por eso van a intentar todo para que esto no prospere. Romero, impecable, muchísimas gracias María Caferata. próxima. Nos estamos viendo en cualquier momento, recordamos mañana al mediodía, gran sesión, así que estamos trabajando ¿Hay sesión? en la previa. Me gustó esa ¿Por espiral. qué me complica el final? Bueno, mañana vemos.
Chao, Romero, gracias, buenos días. Gracias a ustedes.